bienvenidos a Olmedo. A ver cómo era eso, el principio, más o menos. Como yo no sé, no, el principio es bienvenidos a nuestro piano bar de la ciudad de Nueva York. O de Olmedo. Bueno, ¿qué más da aquí o allá? Y luego cuando digo como yo no sabía quién era esa monja alférez, seguro que ustedes sí lo saben, porque tengo entendido que esta ciudad es experta en siglo de oro. Incluso han llegado a mis oídos que tiene un excelente festival de teatro clásico. Enhorabuena. Eso es. Tengo entendido que esta ciudad es experta en siglo de oro, ¿no? Incluso ha llegado a mis oídos que hay un excelente festival de teatro clásico. Enhorabuena, Olmedo. Cuenta una leyenda que hace muchos años... El siglo de oro español es el momento de mayor esplendor de las letras, el pensamiento y las artes en nuestro país. Oficialmente comenzó con la publicación de la Gramática de Nebrija en el año 1492 y finalizó con la muerte de Calderón de la Barca en 1681. 341 años después llegó a nuestra vida ChatGPT. Toda una revolución, pues era la democratización de la inteligencia artificial. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el siglo de oro con la inteligencia artificial? Pero antes de responder, nosotros, que somos muy reales, hemos decidido que en el programa de hoy tengamos muchos versos bien hilados. Y para satisfacerse, 2 a 2 nos desafía, porque él va con un amigo, siendo 2 a los que fía. También un grupo de forzudos capaces de mover un piano casi sin despeinarse. A falta de un teatro, hoy actuaremos en 2. Uno de ellos, una iglesia. ¿Y el otro? Por favor, esto mientras hablo, poner planos recursos de donde estamos, porque es que... Y ya saben que Teatreros es su punto de reunión y cada vez el de más gente. El autor. Laura, esto no es de Lope, os lo habéis creído, pero lo he hecho bien. Así que comience la función. Olmedo podría ser conocido por sus edificios mudéjares, por sus plazas o por las iglesias que esconden tesoros en forma de relicarios. También por ser la cuna de grandes festivales de teatro e incluso de circo. Pero por lo que es mundialmente conocido es por un hombre de nombre Alonso, enamorado de una mujer de nombre Inés. Una historia que, como pueden imaginar, no acabó demasiado bien. Empecé a oír noticias de que Olmedo había inaugurado un centro de artes escénicas en San Pedro, que había rehabilitado un templo, que había hecho un Palacio del Caballero, una especie de montaje multimedia para recrear el siglo de oro, que existía una corrala, que existía una pasión por el teatro. Eso lo sabía. O sea, todos sabemos que Olmedo y el Caballero de Olmedo, a nada que tengas un poco de cultura, son dos palabras que van siempre conectadas. Primero lees el Caballero de Olmedo de Lope de Vega y dices, tengo que llegar a este lugar. Luego te enteras que hay un festival y dices, por Dios mío, un festival de teatro clásico, tengo que ir. Soy Daniel Alonso, director teatral, y en este festival de Olmedo presento 2 espectáculos, La monja alférez, de Ruiz de Alarcón, y Los bandos de Verona, de Rojas Zorrilla. Es un poco esa isla de Ulises a la que quieres ir, actuar, ser público, si puedes dirigir, montar luces y ponerte un check en tu currículum de que por fin has pisado Olmedo. Cuando hemos llegado a esta ciudad con esta muralla, fue como, por fin, estamos muy contentos. Es muy emocionante estar aquí, se cumple un sueño como grupo, como compañía. En lo personal ni te digo. Todo el tiempo es, ¿qué pasa con Olmedo este año? ¿Vamos a ir o no vamos a ir? La tenemos ahí en la lista. Es una referencia teatral en la comunidad de Castilla y León. Y a nivel nacional, pues será yo creo que el segundo escenario en teatro clásico. La actividad cultural de Olmedo es muy importante, tanto teatro, música, danza, circo. Quiero decir que la actividad cultural de Olmedo es muy relevante, tiene muchas actividades culturales. Pero venir como directora al Festival de Olmedo, a este enclave, al calor de esta piedra, con
con un público tan exigente y tan amante del teatro, mañana te lo cuento. Mañana me despertaré y diré, ¿esto ha pasado o la vida es sueño? Tan importante es el teatro para la Villa de Olmedo que de un antiguo y centenario convento ya en desuso nació uno de los espacios escénicos más bellos y singulares de todos cuantos hay en Castilla y León. Su nombre, el Auditorio de San Pedro. Por favor, esto mientras hablo, poner planos recursos de donde estamos, porque es que estamos hablando de... Hablamos de la Champions, y es que cuando hablamos de la Champions estamos hablando del máximo nivel. Entras aquí, hay teatros que entras y piensas rápidamente en cómo resolver las dificultades que tiene, pues a lo mejor de sonido, de luces. Y hay teatros que entras y hay lugares, espacios en donde entras y dices, yo quiero trabajar aquí, yo quiero tener una espiritualidad aquí. Soy Benjamín Sevilla, soy codirector del Festival Olmedo Clásico y técnico de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Olmedo. Es el teatro permanente del municipio, con capacidad para 349 espectadores y en el que, aparte de Olmedo Clásico es el eje fundamental del que estamos hablando en este reportaje, pero también la programación cultural está durante todo el año en este espacio. Pues es una antigua iglesia desacralizada, iglesia que pertenecía al antiguo monasterio de Nuestra Señora la Merced Descalza, atribuida a algún seguidor de Alberto de Churriguera o el mismo Alberto de Churriguera, con lo cual es un estilo barroco churrigueresco en la última etapa. Esto pasa a ser un parque de bomberos, pasa a ser un almacén y deja la función eclesiástica y conventual porque se hunde la cúpula que corona todo el edificio, se hace una restauración, se acondiciona, pero estaba todo en plano, era un edificio que estaba completamente en plano. En sus yeserías vemos la cruz de la Orden de la Merced, fundadora del Templo de los Mercedarios, y al fondo un hacha y unas cadenas, porque los mercedarios se dedicaban a la redención de cautivos. Ellos se cambiaban por presos, primero fue una orden militar y luego se transformó en una orden religiosa. Cuando se hace la acomodación para un espacio escénico, se decide colocar el graderío de madera, pero siendo respetuoso con la arquitectura barroca que tiene esta propia iglesia. Y se coloca una estructura de madera de tal forma que si tuviese que volver a su función original, esto no habría dañado nada sobre la estructura de la propia iglesia. Se desmontaría y quedaría completamente la estructura de la iglesia. Los propios actores, cuando llegan a escena o cuando se ponen en escena y ven la parte de las yeserías y les parece, como dicen ellos, una bombonera, un edificio histórico. Es que sí, es que esto es impresionante. Yo ahora, claro, ahora yo quiero estrenar una obra aquí y ya estoy pensando en la siguiente. En esta edición, el Festival de Teatro Clásico de Olmedo cumple 18 años. Por esta localidad, de alrededor de 3.500 habitantes, cada año pasan unos 7.000, dispuestos a empaparse del espíritu del siglo de oro. Y entre todos esos espectadores hay una familia muy especial, los Baruque, que viven el Festival de Olmedo Clásico, digamos, de una manera muy fotográfica. Acto primero, el retratista del caballero y unos tipos clásicos. Mi abuelo era fotógrafo, mi padre empezó un poco más tarde, pero también era fotógrafo, una tía mía era fotógrafa, mi hermana también ha sido fotógrafa conmigo, pero luego lo ha dejado. Buenas tardes, soy Pío Baruque y soy fotógrafo. Somos los Píos, digamos aquí, mi padre se llamaba Pío, mi abuelo se llamaba Pío, yo también me llamo Pío, y mi bisabuelo se llamaba Pío. Pero él hacía máquinas aventadoras. Fue un proyecto del ayuntamiento, empezó Benjamín Sevilla, Fernando Urdiales y Germán Vega con el proyecto del teatro. La verdad es que en principio era una cosa como para ver cómo iba a funcionar esto, ¿no? La verdad es que a mí enseguida me ofrecieron, tú puedes hacernos el trabajo fotográfico y tal, que para mí era un reto porque yo no había hecho nunca fotografías de teatro, pero ya solo el reto me apetecía y fue la verdad que muy interesante empezar y luego toda la evolución que he tenido con la fotografía y con el teatro. Si no has visto clásico, que yo hasta entonces no había visto clásico, a lo mejor habías visto El Caballero de Olmedo en la segunda cadena de antaño, ¿sabes? Sí que me gustaba mucho eso, pero cuando empiezas a oír hablar en verso, como que no entiendes nada. O
sea, hasta que no pasa un rato, es decir, el verso, si tú no estás acostumbrado a oírle, y luego poco a poco con los años cada vez te gusta más y cada vez, evidentemente, ves cosas ya, quiero decir que vamos aprendiendo un poquito, ¿no? Ya son muchos años haciendo esto y viendo conferencias y oyendo a los filólogos, a los actores y tal. Para mí la verdad es que es emocionante. Me veis ahí arriba sentado y haciendo fotos, yo ahí como en mi stand, ¿no? Yo las de abajo y bueno, pues abajo digamos que la perspectiva es diferente. Las primeras ediciones eran en el suelo, no había escenario. Empecé con negativos, o sea, con carretes, ¿no? Y ahora ya pues es todo digital. La verdad es que ahora digamos que avanza muchísimo, sobre todo el tema de la iluminación en todos los aspectos. Iluminación en escenario y iluminación y para nosotros captar la luz es más fácil, ¿no? Hay muchas veces que te fijas más en el encuadre y ahora como además estamos en la era digital y todo se ve en vertical y curiosamente los fotógrafos y todo el mundo ve en horizontal, ¿no? Entonces pues yo tengo que tener en cuenta hacer fotos en vertical para luego redes sociales y cosas de estas. Esto es como los fotógrafos de los toreros, ¿no? Es decir, que los fotógrafos de los toreros captan la imagen ya solo con un disparo, no hacen ráfagas, ¿no? Yo no hago ráfagas, creo que ya con el tiempo aprendes a captar ese momento, ¿sabes? Que la expresión de la fotografía sea y que esté captada en uno o en dos disparos, ¿sabes? Pues empezamos a hacer esta exposición y decidimos llamarlo Sembrando Puertas. Entonces son unas puertas que compramos, no puedo decir el nombre para no hacer publicidad, en una tienda, y esos pinchos que veis ahí en la primera edición que se hizo en la exposición estaba clavado sobre el césped. Y era pues eso, sembrando puertas, y por eso el formato vertical de las fotografías. Me gusta también que los directores hayan apostado por esto, ¿no? Por que haya un fotógrafo y que haya una documentación así fotográfica, ¿no? No en todos los festivales se hace. Ya veis que casi todos los actores que hay son conocidos, ¿no? Pues estamos buscando un poco eso, yo qué sé, gente, y porque vea la importancia del festival, de que viene gente conocida, muy reconocida. Para mí todas las fotografías, a mí todas me gustan. No hay una en especial que diga, esta me encanta. Es decir, yo me gusta cada una, la elijo yo al final, y entonces siempre de todas las que hago en una obra de teatro, a lo mejor hago, yo qué sé, 300, 400 fotos. Mira, Fernando Cayo, que es de Valladolid además, le gustó muchísimo el trabajo y a mí me gustó mucho en La vida sueño. Me pareció que hizo un papel espectacular y tenía unas fotografías preciosas. De hecho, luego le regalé una fotografía grande. Que hayan apostado por mí como fotógrafo del pueblo y que ahora les guste el trabajo que hago, porque siempre al final es verdad que nadie es profeta en su tierra y que piensan, si viene alguien de Madrid, a lo mejor lo hace mejor, ¿no? Pues mira. Pues es la concentración de espectáculos de teatro clásico más fuerte que se puede ver en cualquier lugar del mundo. Soy Germán Vega García Luengos, soy codirector del Festival de Olmedo Clásico. Es una apuesta a la totalidad del clásico. Queremos tocar todas las teclas que tengan que ver con el clásico y enseñar a degustar mejor el clásico, a entender mejor el clásico. 13 espectáculos en 10 días, no creo que lo consiga ningún festival, es una de las señas de identidad. Pero bueno, esto es un producto de la pasión por el teatro clásico, por la necesidad de considerar el teatro clásico como un bien patrimonial que debe recuperarse y debe exhibirse para que la gente lo pase muy bien. Olmedo Clásico es el legado histórico del Caballero de Olmedo, la obra que nos inmortalizó. Lope de Vega inmortalizó al municipio de Olmedo con esa obra teatral, y eso es el germen, es el origen. Es la semilla para que surja el Festival de Teatro Clásico. El Festival de Teatro cada año mantiene esa llama viva, son ya 18 ediciones, y lo que hace es mantener esa llama viva, con lo cual Olmedo Clásico es ese patrimonio teatral y literario que nos colocó a Lope de Vega y que nos ha mantenido a lo largo del tiempo. Fue Lope de Vega el que decidió hacer este pueblo inmortal. Castilla y León debería tener un festival de teatro clásico como lo tenía Castilla-La Mancha con Almagro, como lo tenía Andalucía con Almería, como lo tenía Navarra con Olite. En fin, parecía mentira que no lo hubiera aquí.
Y Olmedo era el lugar adecuado. Vamos a hacerlo en el 2007. Pero fue tanta la emoción que nos entró por encontrar almas gemelas que creían que aquí debía haber un festival, que ya en 2006, en agosto de 2006, celebramos una primera edición, que además muy venidos arriba, llamamos primer festival de teatro clásico en la Villa del Caballero. No sabíamos si iba a haber segundas, terceras. Nos respondió el público, nos respondió la prensa, nos respondió las instituciones que nos financiaron con suficiente dinero como para sacar adelante esa edición. Y la segunda ya vino rodada. Los abonados de Olmedo Clásico, que llevan un historial de 200 obras a sus espaldas de clásico, con lo cual tienen una concepción muy importante de lo que es un clásico. Es un público muy especializado, es un público que sabe lo que está pasando en escena y que saben cómo se manejan los actores con esos códigos. Esa responsabilidad que hay que tener con el público, que cada año se compra su entrada y se acerca a ver el espectáculo, porque son un público muy preparado y que está muy acostumbrado, sobre todo al verso. Para que pueda existir una obra de teatro, al menos se necesita un actor, como mínimo. Aunque luego también podemos tener los actores protagonistas, los actores coprotagonistas, los actores secundarios y, como no, actores sin papel. Eso sí, ninguno de ellos podría subirse a estas tablas si no fuera por otros actores que interpretan, digamos, un papel silencioso. Sí, son los actores que están detrás de la escena y muchas veces detrás de los focos. ¿Cuál es la dinámica? Llega acá, ¿dónde nos integramos nosotros para ayudarles? ¿Quieres que me ponga acá para ayudarle a empujar? No, tranquilo, todo lleva su tiempo. Venga, ok. Alto, vamos a pegarle un pequeño tiro para atrás. 1, 2, 4. Agarra. Salga de ahí. Dale. Para mí. Para mí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Bien. Soy Javier Martín del Río, director técnico de Olmedo Clásico. He venido con compañías a actuar aquí, luego ya llevo 3 años haciendo la dirección técnica. La persona que coordina a todos los técnicos que intervienen en el espacio y coordina toda la parte técnica con las compañías. Están los actores y las actrices, que es los que todos conocemos, el director, lo normal, el regidor, el técnico de iluminación, técnico de sonido, técnico de maquinaria, sastrería, maquillaje, bueno, infinidad. Significa un orgullo estar a cargo de esto y que nuestra tierra tenga este tipo de espectáculos para que un público realmente entendido, ¿no? Porque las compañías que vienen son compañías de un nivel bastante importante. Tienes que gestionar a todas las compañías que al final muchas veces no están a gusto porque hay que meterles un poquito de presión porque amanece. Entonces, sobre todo la que se va, hay que dejar tiempo para que la que va a entrar le dé un poquito más de tiempo para sus trabajos, ¿no?, de iluminación. Lo que es la grada está siempre fija y el escenario, lo que montamos es toda la estructura, el ground support, donde van todos los focos, el sonido que tenemos volado, la parte de iluminación, hay un montón de circuitos por toda la estructura para que nos facilite el tiempo, ¿no? Nos vamos apañando, algunos días hemos terminado a las 4. Mi momento yo creo que es cuando las compañías que han terminado su trabajo están satisfechas con lo que han hecho aquí y que nuestro servicio, el servicio que se ha dado desde toda la parte técnica ha sido lo suficiente para ellos. La Corrala es muy especial, se viven aquí muchos momentos y muchas emociones. Y es lo que te digo, cuando se apagan las luces y
y ves a la compañía que sale a actuar, jo, es muy emocionante. Mi nombre es José Cortés, soy la jefa de prensa del Festival Olmedo Clásico desde hace actualmente 7 años. Tienes un poco el miedo, sobre todo que vivimos pendientes de si va a llover o de que haya muchísimo aire, porque al final es una estructura que está creada en exterior y siempre te da un poquito de vértigo pues que no falle nada para la escenografía, que la compañía esté a gusto, que el vestuario pues no tenga muchísimo movimiento y no les interrumpa a ellos. Yo el primer día que vine al festival, tengo que decir que lo que me emocionó de verdad fue una cola de público, de gente del pueblo, de señoras incluso muy mayores que salen cada noche, vienen a ver todas las representaciones. He trabajado en el Festival de Mérida, he trabajado en el Festival de Almagro y evidentemente Olmedo estaba en el mapa como uno de los festivales principales de teatro clásico. Empecé a trabajar en el festival a raíz de las compañías con las que trabajo. Cuando vienes con la compañía, pues bueno, aquí las representaciones son un día, entonces bueno, ese día que salga todo bien, pero claro, cuando es un festival, pues también en mi caso tengo la responsabilidad, ¿no?, de darle visibilidad al festival y siempre pues la emoción, ¿no?, de que cada día salga bien, de que no haya ningún problema, de que todo vaya bien. Y cuando aplaude el público y ves al público en pie, es como un momento súper satisfactorio. La labor que hacemos previa a los días del festival ayuda, es decir, contactar con la prensa y posicionar al festival pues lleva un tiempo y creo que es un poco como el fin, ¿no?, de la alegría, ¿no?, que lo veas en un telediario nacional. Se representó anoche en la corralada del Palacio del Caballero en Olmedo, en Valladolid. Es parte del Festival de Teatro Olmedo Clásico. Esta noche es el turno de la popular obra La Celestina, con Anabel Alonso sobre el escenario. Dentro del ámbito teatral, evidentemente, ya cuando se oye la palabra Olmedo, ¿no?, todo el mundo posiciona al festival, ha venido como espectador o ha venido a trabajar con alguna de las compañías. Todo el mundo se lleva un buen recuerdo de Olmedo. El público es muy agradecido, luego el pueblo es muy bonito y yo creo que cada vez se conoce más y a la gente le apetece más venir. ¿Qué tal? Mira mi salón. ¿Has descansado? Pues la verdad que muy poco, pero bueno, al mate, siéntense que empieza el ambigú. En la 13, jo. Yo soy del Atlético de Madrid, todo lo que tenía de mala suerte lo he pagado ya. Un hombre de teatro sin supersticiones. ¿Eso existe? Pues esa es muy buena pregunta. Lo miro en internet, ¿eh? Te doy una base rápida de lo que... No hace falta, que algunos conocemos métodos infalibles para ahuyentar a los fantasmas. ¡Ay, el mundo del teatro! ¡Qué mundo tan complicado! Perdona, ¿esto es en general del festival? Perdón, me he desconcentrado. No pasa nada, que ya sabemos que la vida en verso no es nada fácil. Que estamos grabando. Así, en prosa nos enteramos todos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista. Esto está muy bien para empezar, ¿no? Y para terminar, algo como esto. ¿Y necesitas que eso sea mirando a cámara o que te mire a ti, Sergio? Yo prefiero que me mires a mí. Yo prefiero mirarte a ti. ¿Tenemos una declaración de amor? Bueno, no sé, ahí, macho, esto... Bien, perfecto, no. Bueno, pues casi mejor no tocar el tema. Bueno, lo habéis clavado. Que lo tenemos todo... ¡Quitadme el pájaro! El siglo de oro acabó hace más de 3 siglos y por si no lo saben, duró más de un siglo. Ya saben, cosas de los historiadores. Eso sí, tengo la sospecha de que aquí en Olmedo ese siglo dorado nunca terminó. Segundo acto, la mano que mece la cuna o cómo desenmascarar a 2G. Casarse es cosa que no le halló el cuidado, la hacienda ni la honra, que después de haber hecho las diligencias todas, los ojos y el cuidado que a lo mejor informan, suele salir un dueño de alma tan rigurosa que se engañó la vista, que lo secreto ignora. La condición fue siempre la parte más hermosa. La francesa Laura tenía una copia de finales del siglo XVII, anónima,
y ha sido gracias a poder digitalizar ese texto automáticamente, gracias a haber procesado a través del programa Stylo estadísticamente el léxico y ver que entraba dentro de los usos de Lope de Vega. Lope de Vega escribía con esos porcentajes de léxico. Ese es un primer aviso y a partir de ahí va el resto de la investigación, mucha de ella de filología de toda la vida, medir métrica, ver lugares comunes, buscar documentos que puedan avalar que efectivamente Lope pudiera escribir eso. Todo nos decía que aquello era un Lope de todas y que además era un Lope de madurez, tan maduro que estaba a punto de morirse. De 1628 y Lope muere en 1635. Despedirme. Si tengo más vida que despedirme. Prevenirte y prevenirme a que será breve ausencia. Es animar la paciencia, mas no templar el dolor. Que no haya agravio en amor mayor que la resistencia. El rey me manda partir tan apriesa que no sé si algún espacio tendré siquiera para morir. No era consciente del uso de las preposiciones que hacía, de los artículos, de los adverbios, es decir, esas palabras que son conexiones, que no tienen contenido propiamente, sino que lo que hacen es conectar y crear frases. Cada hablante de cada época y cada hablante en general va a tener unos porcentajes diferentes de uso del léxico que no apreciamos nosotros, pero que las máquinas aprecian. No buscábamos a Lope, buscábamos a cualquiera. Es decir, lo que hacemos es procesar un conjunto de más de 1000 textos de manuscritos de la Biblioteca Nacional de España. Si los tenemos que leer nosotros, hubiéramos tardado un mes por cada uno de ellos. La máquina en segundos cada uno de ellos. Tiene todos esos textos y una vez que los metes en la máquina aparece que este es de Lope, como otros son de Claramonte, como otros son de Tirso de Molina. Este también es de Vigo, ¿vale? ¡Hombre! ¿Qué tal estáis? ¡Hola! ¡Hombre! ¡Qué asqueroso el delfín! ¡Joder! ¡Ah, Laura! El autor. Laura, esto no es de Lope, os lo habéis creído, pero lo he hecho bien. ¡Alex, qué cariño! No recito, ¿verdad? No recito, ¿verdad? ¿Por qué no quieres? ¡Qué nervios! Venga, sí, anda, luego me arrepentiré. ¿Qué tal? Luego me arrepentiré. ¿Estás a tiempo? Me arrepentiré. ¿Estás a tiempísimo? No, por Dios, no. Joder, ¿tú sabes qué nervios estoy pasando? ¿Te imaginas que digo tu nombre y te No, porque diría yo, que está tonta. Marta, que te han entrevistado ya. Sí. ¿Cuál era la 13 esta? Si te dicen quieres dirigir un Lope inédito que pasará por ejemplo, por el Festival de Olmedo, pues sin leer el texto dije que sí. Cuando cogí el texto no me podía creer que me estaba encontrando con lo que para mí es una de las obras más hermosas de Lope. Mi nombre es Marta Poveda, soy actriz y también soy la directora de La Francesa Laura, que también protagonizo. No sabemos si se estrenó, si se llegó a estrenar en su época, y la encontraron en los sótanos de la Biblioteca Nacional. La historia de una mujer en una inteligente lucha por su propia existencia. Es normal, ¿no? Porque las mujeres en el siglo de oro eran mujeres reprimidas y son elementos de interés para los dramaturgos, ¿no? Que suelen ser humanistas. Para mí ha sido una de las grandes sorpresas de un profesional de la investigación que ha dedicado una vida a la investigación y que aquí, producto de mi investigación, acompañada también de la de Álvaro Cuéllar, con el que comparto este proyecto que se llama ETSO, Estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, que permite, a través de análisis estadísticos de texto, permite apuntar hacia autores, ¿no? Incluso a veces con muchas garantías de que estás acertando. Esto nos pasó con La Francesa Laura. A esta obra nadie le había hecho caso, no le habían hecho caso a los investigadores. Era un manuscrito, se ha conservado en un manuscrito, en un testimonio único, un texto único. Los manuscritos son más latosos de leer que los impresos de época y por lo tanto, habiendo tanto teatro, pues se ha conservado mucho teatro, pues no era el objeto que más apetecía investigar, si podía haber otros más fáciles. Ha sido esta posibilidad de convertir en texto digital automáticamente a través de la inteligencia artificial, de un programa al que le puedes enseñar a leer manuscritos, el que crea un texto digital y ya la máquina lo procesa y una vez que te da los indicios ya es el humano el que dice date que aquí puede haber algo, empiezas a limpiarlo, empiezas a trabajarlo por aquí y por allá y al final llega eso. ¿Qué supone eso? Pues lo tenemos aquí en Olmedo, es decir, vamos a ver La Francesa Laura que nunca lo hubiéramos visto. Y es un regalo. O sea, son palabras que el público no ha escuchado nunca.
Y escuchar a Lope por primera vez es como si te dijeran, acabamos de descubrir un Velázquez, un Goya, y te lo vamos a enseñar ahora, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Para los sentidos es todo nuevo, es una grandísima curiosidad y una grandísima oportunidad. Va a haber más Lopes, va a haber más Lopes nuevos. Hay que trabajarlos mucho, digamos que la serendipia aparece rápidamente, ¿no? ¡Pas! Ya. La francesa Laura, desde que dio esas señales de que podía ser de Lope a que publicamos el artículo científico y luego el libro que contenía el texto con las notas y demás, pasaron 2 años. Pero sí, va a haber más sorpresas. Sí. ¡La carroza de su Alteza! Ahora pésame, es muy preso. Más será la diligencia para verte ausente el conde. Pues prima, con Dios te queda que mejor hablaréis solos. Pues que le diré que es fuerza que me pregunte por ti. Prima, que estoy indispuesta. La inteligencia artificial está de moda. Hoy por hoy la utilizamos prácticamente para cualquier cosa. ¿Se imaginan que hubiera sido de nuestro teatro si los autores del Siglo de Oro la hubieran podido utilizar? Hoy por hoy no podemos hacer que esos autores viajen hasta el siglo XXI, pero lo que sí que podemos hacer es que la inteligencia artificial viaje al Siglo de Oro. Álvaro Cuéllar y Germán Vega son profesionales en esto de viajar al Siglo de Oro. El de la francesa Laura ha sido uno de sus últimos casos resueltos, pero no el único. Ellos también encontraron en la obra de la monja Alférez las huellas de un autor que no se correspondía con el que aparecía en las bibliotecas. El teatro tiene varias dimensiones y una dimensión es la filológica y la de investigación, la universitaria, tanto de estudiantes como de investigadores y docentes. El equipo universitario, el del doctor Germán, descubrieron a través de unos parámetros y a través de unos estudios que efectivamente la monja Alférez no es de Pérez de Montalbán, como se ha asociado durante cientos de años, sino que la debería firmar porque es el autor Ruy de Alarcón. Una obra en el Siglo de Oro la escribe su autor, pero luego pasa a ser del productor. Ese productor, si de repente tenía una gran estrella, un actor cómico, pues la hace más cómica. Luego, si el editor tiene que cambiar algunas páginas del final porque en su edición no cabe, lo cambia. Entonces, digamos que después de todos estos cambios, hay veces que es difícil asegurar la autoría, ¿no? Nos lo imaginamos. Es un cambio histórico y es un cambio cultural y es un cambio, sobre todo, y se lo agradezco al profesor y a su equipo, un cambio importante. Tenemos aquí en España a los Sherlock Holmes de la literatura y eso es muy bonito. La monja Alférez siempre se atribuyó a Pérez de Montalbán, porque se ha conservado en impresos del siglo XVII que se atribuye a Juan Pérez de Montalbán, un hombre muy famoso en su época, era hijo del editor de Lope, era un hombre importante, al que se le atribuían cosas, esto lo estamos sabiendo ahora, que no eran suyas. Y una de ellas era nada más y nada menos que de Ruy de Alarcón. ¿Qué supone que la monja Alférez, que tiene una historia apasionante, ¿no? Este trans del siglo XVII, ¿qué supone que sea de Ruy de Alarcón? Pues que haya compañías americanas que le interese mucho, porque Ruy de Alarcón sí que es un autor de culto, en México especialmente, que de allí era, pero también en Estados Unidos, donde hay compañías que trabajan teatro hispano, ¿no? Y eso ha supuesto la reatribución de una obra, ha supuesto que tenga interés para una compañía profesional. ¿Qué dices de mi ventura? ¿Qué pasa, gran tempestad? Tu voto de castidad entre ocasión y hermosura. Pero don Diego, tu amigo, viene aquí. Hay mucha cañera que Lana reconoce. La monja Alférez es una especie de Mulan, digamos, como prototipo popular de Disney que conocemos, lógicamente mucho más rico culturalmente y mucho más rico en sus aventuras. El juego de los hombres y las mujeres en el teatro del Siglo de Oro existe, ¿no? Sin embargo, aquí no es que sea un juego, es que Catalina de Erauso vive con la identidad de un hombre, y ella misma lo dice en el texto, porque soy y porque fui un hombre. Tiene una biografía que tú la lees y es lo que más se acerca ahora mismo a un superhéroe de Marvel, y es impresionante. María. Última, ¿eh? O no, pero bueno. Última. Muy bien, ¿eh? Misión cumplida, nada fácil, ¿eh? Nada fácil, con muy poco tiempo, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, espérate hoy. La monja Alférez es la historia de Catalina de Erauso, una mujer que nació en San Sebastián. La internaron en un convento a los 5 años y alrededor de los 15 años ella decidió escaparse del convento, se cortó el pelo, se vistió de hombre y empezó pues, a vivir la vida en libertad y sintiéndose como ella se sentía realmente, como un hombre, ¿no?
Y bueno, fue a las Américas y fue una gran guerrera, ¿no? Uno de los miedos que yo tenía cuando dirigía a La Monja Alférez es que se pensara que la obra la había cambiado yo o yo la había modificado para defender algún tema social o político, y ni mucho menos. Cuando Ruiz de Alarcón hace la obra y nosotros la hacemos, lo que intento representar con la función es que esto no es que yo lo haya cambiado porque soy alguien joven o porque quiero ser moderno. No, no, no. Lo que intento es que esas dificultades que tenía Catalina de Erauso en esa época, verlas ahora, que curiosamente son los valores, las dificultades y las historias que tenemos en nuestro día a día. Los clásicos son modernos en sí mismos, porque lo que nos cuentan sigue afectándonos al alma. Nos hacen reír, nos hacen llorar, nos hacen sufrir, porque lo que pasa en escena nos sigue tocando el alma a cada uno de nosotros, y eso es lo importante de los clásicos, que lo que nos están contando nos lo siguen contando a nosotros y nos sigue pasando hoy en día 500 años después. Lo impresionante, y esto está en los libros de historia, es que el rey, atención spoilers, pero cuento un poco la estructura de la obra, tuvo que autorizar a Catalina de Erauso poder vestir como varón. ¿Por qué? Porque resulta que Catalina de Erauso era un alto valor militar. Nos encontramos ante seguramente el primer personaje que es un personaje que empieza en la función como femenino y ella misma defiende su identidad masculina, y el público, el rey, el autor y todos los que estamos en el juego teatral aceptamos absolutamente su identidad de género. La historia es la que es. Catalina de Erauso vive con el nombre de Alonso de Guzmán. Todavía es muy vigente el tema de la identidad, de la persecución por una persona que se siente pues de otro género al que ha nacido. Mejor es ahora abrazarte para aprovecharme hoy. ¡Qué blandito! ¡Aprieta más! Esta obra en particular toca temas como la identidad de género, las diversidades sexuales y demás, que son obras que están escritas hace siglos. Entonces es una manera también de atraer un público nuevo, un público que está acostumbrado a otro tipo de teatro en una ciudad que es la reina de los teatros, de los musicales. Este tipo de teatro más intimista, más considerado de love, llama muchísimo la atención, y eso es muy bonito. Soy actor, llevo muchos años viviendo fuera de Argentina, he vivido en varios países de Latinoamérica, trabajando como actor, y de repente llegué a Nueva York. Y empecé a moverme, a buscar opciones, y encontré esta compañía que estaban haciendo en ese momento El Burlador de Sevilla. Me presenté a una audición, salimos bien en esa audición, y a partir de ahí empezamos a trabajar distintos clásicos. Está muy de moda y eso me encanta. Ahí empieza a haber un público muy interesado, hispanoparlante, muy interesado en los clásicos, pero también empieza a haber un público anglosajón interesado en los clásicos. De hecho, hace un par de años nosotros hicimos un Fuenteovejuna en español y al mismo tiempo una compañía americana hizo un Fuenteovejuna en inglés. Olmedo nos está descubriendo historias fascinantes, como por ejemplo la de que Lope de Vega ha firmado, con permiso de la inteligencia artificial, una obra una vez muerto. Pero eso no es lo único que la Villa del Caballero ha conseguido recuperar de aquel esplendoroso momento. Gracias a Olmedo podemos vivir y sentir el teatro como se hacía en aquellos momentos. Un espacio creado prácticamente por el pueblo, para el pueblo. El Corral de Comedias del Caballero de Olmedo. Acto tercero. Un corral sin gallos ni gallinas. Una currala es el espacio de encuentro en el Siglo de Oro, donde se reunían para ver teatro. Es un espacio ahora adaptado, esta corrala es un espacio adaptado a los nuevos tiempos, pero sí que mantiene la estructura en forma de U, más o menos en torno al escenario. La ubicación de la corrala está situada frente a la muralla medieval de la Villa de Olmedo, que también servía como un centro para recaudar tributos, que es lo que es las murallas medievales después de la Reconquista. Aquí sirve como fondo, como marco escénico ideal para las representaciones teatrales. Lo que nos permite es jugar también con un patrimonio histórico-artístico monumental, que es
el patrimonio de las piedras, por así llamarlo, con un patrimonio artístico o literario, que son los textos del Siglo de Oro. Y en esta corrala del Palacio del Caballero lo que hacemos es recrear esos antiguos corrales de comedias, de donde viene la famosa frase de mucha mierda, del grupo de los actores, en el que cuando había muchos caballos en la puerta y había mucha mierda, es que significaba que el corral estaba lleno de gente, y este es un espacio para recuperar ese patrimonio cultural también que es el teatro del Siglo de Oro. En el ámbito del flamenco, que hablan del duende, hablan de algo especial cuando de repente se ponen a cantar en un pequeño tablado, pues en el corral es parecido, solo que está elevado a 10, porque es un sitio de grandes dimensiones, ¿no? Hablamos de un corral de una capacidad cercana a 1000 espectadores, que sin embargo parece que estás en un sitio pequeño con unos amigos que han venido a ver los grandes textos del Siglo de Oro. ¿Qué se siente? Esa magia. ¿Qué se siente? Esa espiritualidad. Cuando eres religioso del teatro, cuando digamos que veneras a los grandes clásicos y sales a actuar en la corrala, notas esa, no sé si es la palabra adecuada, pero esa espiritualidad, y no lo hablo en plan snob, sino en plan puramente teatral, de adrenalina y de belleza. La corrala de Olmedo hablamos de un tipo de energía especial, porque claro, estás en un sitio que es enorme, que es bellísimo, con las murallas, pero a la vez es recogido con las gradas, tiene forma casi de patio grande, de castillo. Yo ayer estuve montando luces hasta las 6 de la mañana, porque claro, hay que montar luces cuando no está el sol, y aún así terminas de montar las luces y dices, que pasen los espectadores, que hacemos un ensayo si hace falta con ellos. Gana siempre el público, que es el que decide que todo esté en escena, y es el que decide que quieren acudir a un espacio al aire libre en los festivales de verano. Por supuesto, es el que apoya, el que ayuda, el que hace que cada año se programen nuevos espectáculos, con lo cual siempre todo es al servicio del público, y el público es el que decide si le parece bien o le parece mal, con sus aplausos o con sus abucheos. La primera vez que yo vine aquí fue en invierno, un mes de enero. Estaba desvestida la corrala y parecía un lugar un poco inhóspito porque hacía frío. Esto, en cuanto se le viste, en cuanto se hace de noche, en cuanto sale la luna, en cuanto viene el público, las compañías iluminan maravillosamente el escenario. Esto es uno de los lugares maravillosos del teatro con el que yo he soñado siempre. Y no es pecar de inmodestia, sino que yo, si fuera espectador, también querría pasar estos ratos aquí en la corrala. Aquí pueden pasar cosas, que haya luna llena, que haya cigüeñas en las torres, que haya una brisa. En fin, los espectáculos al aire libre en verano siempre han sido de gran atractivo. Antes de que hubiera festivales de teatro clásico, había festivales de España en que se estaba encantado uno ahí viendo en la noche cosas. Una corrala es uno de esos sitios en donde como espectador lo disfrutas y como actor lo disfrutas por dos. Estamos hablando de uno de los lugares más peculiares, uno de los teatros más diferentes del mundo, no de España. Cuando entras en la corrala de Olmedo, cuando ves las murallas, cuando ves los castillos, es que si te fijas muy bien, está el fantasma del caballero paseando por ahí. Actuar también para los fantasmas de los personajes del Siglo de Oro no tiene precio. Estoy fascinada, o sea, el entorno, el hecho que es en el aire libre, la muralla detrás, para mí es un espacio sagrado. Es difícil de explicar si uno no se ha subido a un escenario, ¿no? Pero realmente te transforma, y el hecho de tener esta muralla detrás dispara la imaginación, que es una de las herramientas del actor, y me transporta al Siglo de Oro, al siglo XVII, al siglo XVI. A mí se me eriza hasta el último pelo del cuerpo, o sea, en pisar esta corrala con esta muralla. Anoche tuvimos la posibilidad de ver otro espectáculo con una luna llena que iluminaba toda la platea. Si no te pasa nada por el cuerpo, dedícate a otra cosa. Mi nombre es Fernando Gazzaniga, yo soy argentino y formo parte del elenco de La Monja Alférez, la compañía de teatro Círculo de la ciudad de Nueva York, que nos presentamos aquí en la ciudad de Olmedo. Esto es magia, pisar estos terrenos donde siglos y siglos han ido dejando el ADN, artistas, gente relacionada con el teatro, y saber que mi huella quedará aquí, chiquita, pequeñita, de un argentino desconocido que fue a Estados Unidos y que ahora pisa por aquí. Una noche, da igual. Actuar bajo las estrellas y con sentir la brisa del aire mientras estás pasando por un personaje que te lleva un poco a otra dimensión, y sientes una extraña libertad y una extraña magia. Es muy mágico.
Estás respirando el mismo aire que la persona que te está viendo y que esa persona ha hecho un esfuerzo para trasladarse hasta el teatro, ha pagado su entrada y se ha sentado y te está dedicando 2 horas de su vida. De verdad te digo que es casi místico. Ahí entras como en una dimensión atemporal y en una conexión muy especial con el público. Visualmente es como si hubiera menos decorado. Las compañías cuando vienen aquí no traen todo su decorado. Los actores son los que, y las actrices las que realmente sacan lo más de ellos. Hay un reto porque, claro, hay elementos que no tienen, que no van a usar o que no les apoya en su dramaturgia, ¿no?